Tampoco. Raro, ¿eh? ¿No hay caso, Santiago? No. No, mira. Ahí Ahí está, ahí está. está. ¿Alguno había metido mano ahí o capaz que fui yo? Y había No, corrido perfecto. esto. Qué pavo soy, no me di cuenta. Reinicié todo, hice todo. Y tenía acá la Listo, un mano. abrazo. Chao, Ahí te Juan. paso. Dale, gracias. No, por lo menos me di cuenta. Yo nunca toco esa barrita que tapa la cámara. Y se ve que la toqué sin querer. Bueno, ¿qué hace? Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar. Hoy me toca a mí, ¿sabían? ¿O esperaban a Agustín? No, creo que sabíamos deductivamente porque nos dijeron que mañana iba a Agustín. Sí, mañana va Agustín presencial. Así que bueno, voy yo. La semana que viene supongo que también voy a dar una clase virtual porque me imagino que irá Fabián Ricker. Así que, así que bueno, y la semana que viene vamos a tratar de ir terminando los temas míos, porque ya después yo tengo unas pequeñas vacaciones acá ahí entre medio de noviembre, así que no voy a estar durante un par de semanas. Pero bueno, creo que vamos bien, vamos a ir terminando. Hoy vamos a empezar a ver jurisdicción y competencia federal, y voy a tratar de ir bastante rápido, aunque es un tema, la verdad que es un tema para no ir tan rápido, pero nos corre el tiempo. Y la semana que viene nos va a quedar probablemente competencia de la Corte Suprema, que me interesa que conversemos un rato sobre eso, sobre competencia de la Corte. Es un tema muy interesante y además la competencia de la Corte es la que nos termina definiendo el perfil del tribunal. Por eso es importante que ustedes entiendan, primero sepan cuál es la competencia de la Corte y segundo, por qué tiene la competencia que tiene. Eso lo vamos a ver no hoy, sino la semana que viene. Y después, supongo que me toca a mí, Consejo de la Magistratura, también vamos a conversar un poco, espero tener tiempo para que abordemos ese tema. Bueno, del otro día de la clase presencial, ¿les quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Díganme. Y si no hay ninguna duda, yo comienzo. Bueno, hoy vamos a empezar con dos conceptos, los voy a referir nada más, que son bastante básicos, probablemente ustedes ya estudiaron, creo que la materia elementos de la actuación profesional, hoy no sé si se siga llamando de esa manera, había una materia en primer año que era un poco introductoria, donde se veía la diferencia, algo que es importante para esta clase, entre jurisdicción y competencia. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la jurisdicción y competencia, la diferencia conceptual que hay entre una cosa y la otra? Entre un término y el otro, un concepto y el otro. ¿Alguno o alguna que quiera, que se le ocurra? Cuando hablamos de jurisdicción, ¿de qué hablamos? Y cuando hablamos de competencia, ¿de qué hablamos? Profe, ¿jurisdicción puede tener que ver con el tema del territorio y competencia con las facultades? O sea, en un primer acercamiento, ¿o estoy medio mal? Tibio, no. Yo te digo tibio, es más frío que tibio. Puede Bruno. ser como por cómo se distribuyen los asuntos atribuidos a los jueces de una misma especialidad. Bueno, sí, pero ¿cuál de los dos términos puede ser? Porque jurisdicción y competencia, Matías, son dos términos distintos, aunque muchas veces se los utilizo, inclusive yo, los utilizamos como sinónimos en el día a día, pero en realidad son dos cosas distintas.
Esto que vos decís, Matías, se vincula con uno de estos dos términos, Con competencia se vincula, creo que lo que con dice. competencia. Y jurisdicción, vayamos a la etimología de la palabra. ¿Qué Es significa? La jurisdicción sería el poder de juzgar, ¿no? Algo dentro de la sociedad. Exactamente. En realidad la jurisdicción viene de juris dictio, es decir, viene de la conjunción de las palabras de decir el derecho. Juris, el derecho, dictio, decir el derecho. La jurisdicción tiene que ver con eso, tiene que ver con esa idea, con quién es la autoridad, el funcionario, que tiene la capacidad, ¿sí? la potestad de decir el derecho, de decir cuál es el derecho vigente y de interpretarlo. Esa es la jurisdicción. En un sistema de división de poderes, como el argentino, donde están claramente definidos los tres poderes estatales, la jurisdicción la tiene el Poder Judicial. Quienes dicen el derecho, quienes interpretan el derecho en los casos contenciosos concretos, son los jueces. Es decir, son los jueces quienes ejercen funciones judiciales. Algo que parece una obviedad. Usted me va a decir, pero ¿qué está diciendo Santiago? Claro, por eso son jueces, porque ejercen funciones judiciales. Sí, está bien. En algún punto es una obviedad y en algún punto no tanto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema, cuando mencioné en algún punto el sistema constitucional inglés? En el sistema constitucional inglés, el Parlamento, hasta el año 2009, mantenía atribuciones judiciales, a través, concretamente en una de sus cámaras, la Cámara de los Lores, ¿bien? Que tenía, esa Cámara tenía un tribunal que era el máximo tribunal de justicia del país. O sea, poder legislativo, para nosotros, Parlamento, ejerciendo funciones judiciales. ¿Sí? Inclusive también vimos que la monarquía, el poder real, el poder de los reyes, era un poder que en un origen acumulaba, reservaba para sí mismo los tres poderes. Los tres poderes que conocemos hoy como poderes fundantes o principales, el de decir el derecho, el de ejecutarlo y el de legislar. Y que los monarcas fueron, a través de los años, desprendiéndose de dos de ellos. Primero del poder legislativo, que fue transferido a los parlamentos. Y mantuvieron durante un buen tiempo el poder judicial. Bien. Hasta que, con el paso de los tiempos, el Poder Judicial fue transferido a órganos que están por fuera del Poder Ejecutivo. Aunque hay sistemas, ahora vamos a mencionar, hay países como Francia, que tienen todavía un resabio de aquella idea de que el monarca, transferido al presidente o al jefe de Estado, porque Francia sabemos que dejó de ser un reino hace varios siglos, pero que el monarca, esa idea de que el Poder Ejecutivo tiene funciones judiciales, aún hoy subsiste en Francia. Entonces esto que decimos, que para nosotros es una obviedad, de que el Poder Judicial es el que ejerce la jurisdicción, en realidad esta idea se aplica con un sentido bien pronunciado y claro en sistemas como el argentino que derivan del sistema norteamericano. Es decir, en los Estados Unidos, como ya venimos viendo, se produce un fenómeno de separación de poderes, un diseño del poder, de las instituciones, donde hay una separación de poderes bien nítida. Y eso hace en los Estados Unidos que el poder jurisdiccional, el de decir el derecho, fue asignado con exclusividad al Poder Judicial.
esa misma idea fue transferida a la Constitución Argentina de 1853. Y el poder judicial, jurisdiccional, mejor dicho, fue transferido con exclusividad al Poder Judicial. Por eso el artículo 109 de la Constitución establece expresamente que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse las causas ya fenecidas, las causas o las pendientes. Es decir, el 109 es tajante en el sentido de decir, el presidente, el Poder Ejecutivo nunca puede ejercer atribuciones judiciales. Nos separamos de esa raíz francesa, monárquica, que le atribuye a los ejecutivos algún resabio de poder jurisdiccional. Nosotros, por lo menos desde el punto de vista de la Constitución Nacional separa en un lugar de clara separación entre el poder administrador, dependiente del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial. Bien, esa es la jurisdicción. Ahora, la competencia se suele decir, y acá viene la diferencia un poco, que es la medida de la jurisdicción. Porque los jueces, todos los jueces, tienen jurisdicción. Todos los jueces en la Argentina, sean jueces federales, o sean jueces de provincia, o sean jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los jueces tienen esta potestad de decir el derecho, todos tienen la jurisdictio. Bien. Lo que ocurre es que no todos tienen, la tienen con el mismo alcance. Es decir, la competencia de los jueces siempre es limitada, salvo en principio, vamos a ver, después ya lo vamos a completar la idea de la clase que viene, salvo la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Aunque la competencia de la Corte Suprema de Justicia también debería limitarse en resguardo de las autonomías provinciales. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Pero fuera de ese tribunal, el resto de los jueces, todos tienen determinada competencia. En primer lugar, hay una división que es fundamental y es la que vamos a trabajar hoy, que es la división entre jueces federales y jueces provinciales, entre la competencia de la justicia federal y la competencia de la justicia de las provincias, denominada justicia ordinaria o la justicia que trabaja las causas de derecho común. El derecho común, como ya sabemos, es el que está enunciado en el artículo 75, inciso 12. Espérenme un segundito, por favor. Santiago, ¿te llamo en un rato que estoy en clase? No era nada urgente, tranqui, y si no te llamo mañana. Abrazo, chao, chao. Bueno, les decía, esta división fundamental entre la justicia federal y la justicia provincial, o los jueces que tienen la competencia extraordinaria, ahora lo vamos a ver, de la justicia federal, y los jueces que tienen la competencia común de la justicia ordinaria. Eso por un lado, ahí ya tenemos un alcance de la competencia, porque los jueces que ejercen, los jueces federales, no pueden invadir la esfera de la competencia de los jueces provinciales, porque estarían afectando las autonomías provinciales. Y los jueces provinciales, que tienen a su cargo la jurisdicción ordinaria, no pueden intervenir en causas de materia, o mejor dicho, de competencia federal que le corresponde a los jueces federales, porque interferirían en competencias que no son propias. Entonces acá tenemos una primer gran distinción. Pero por otro lado, en cada uno de estos ámbitos, ¿sí?, en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial Local, en cada uno de estos ámbitos
existen jueces que también tienen determinada competencia. Hay jueces civiles y comerciales, en general estas dos competencias vienen juntas. Hay jueces penales, en general la competencia penal es exclusiva. Hay jueces laborales, hay jueces administrativos. Es decir, hay jueces que ejercen distintas competencias, a veces varias de estas juntas. Y entonces el juez civil, por supuesto, no puede ejercer la competencia penal. No puede intervenir en causas penales. Porque si bien tiene jurisdicción, no tiene competencia para intervenir en esas causas. Además tenemos que hacer la mención, además de esta competencia por la materia, tenemos que hacer referencia a la competencia en razón del grado. ¿Cuál es la competencia en razón del grado? Es la competencia que distingue, distribuye las leyes procesales en función de los grados atribuidos a cada tribunal. Nosotros vimos en la primera clase sobre Poder Judicial que hay tribunales de primera instancia, que hay cámaras de apelaciones, que son una segunda instancia, que en materia penal hay tribunales orales o tribunales de juicio que se encargan de llevar adelante los juicios orales en materia penal, que también hay cámara de casación en materia penal a nivel federal, que es una cámara que a lo que apunta es a ordenar, digamos, la interpretación del derecho penal con alcance a todo el país. Por eso casa el derecho. Esto es, ya después, si tenemos tiempo, vamos a hablar del origen de los tribunales de casación. Y también hay una Corte Suprema a nivel federal que puede tomar gran parte de estas competencias, porque la Corte no está limitada en lo material, en la competencia material. La Corte puede trabajar sobre causas penales, civiles, comerciales, laborales, no tiene ningún límite en este punto. Su límite estará dado por las autonomías provinciales, el límite que le fija la Constitución Nacional en materia de su competencia. Bien, en la medida, por supuesto, en que, esto lo vamos a ver, lo adelanto, pero lo vamos a ver la clase que viene, solo en la medida en que las causas que trabajen o que comprendan competencia provincial no tengan algún punto de conexión con alguna cuestión federal que haga que la Corte intervenga. ¿Sí? Que se llama cuestión federal, se llama esto. Pero esto no me quiero adelantar porque si no, después no vamos a tener tiempo. Entonces se entiende la diferencia de la jurisdicción y la competencia. En resumen, y como les dije al principio, todos los jueces tienen jurisdicción. Pero la competencia de cada uno está acotada por las leyes de procedimiento y por la Constitución Nacional, por supuesto también. Por eso se dice que la competencia es la medida de la jurisdicción. Lo que ocurre es que en lo cotidiano, ustedes ya lo van a ver, desde una cuestión más coloquial del día a día, en los pasillos de tribunales y en los pasillos en los escritos judiciales muchas veces también, y inclusive también en las sentencias de los tribunales, de los jueces, estos dos términos se utilizan como sinónimos. No tengo jurisdicción para intervenir en esta causa. En realidad lo que no tiene el juez es competencia. Pero se utilizan como sinónimos y todos entienden lo que quiere decir el juez. ¿Sí? Bueno, son cuestiones que van a ir viendo con la práctica tribunalicia. ¿Se entendió hasta acá? Como digamos, como introducción al tema. Sí, doctor. Sí. ¿Sí? Bueno, acá hay una idea también que tenemos que considerar, que es la de unidad de jurisdicción. En el sistema, vuelvo a esta idea de la separación de los poderes del Estado y del Poder Judicial como titular exclusivo de la jurisdicción en el sistema argentino.
Y al ser titular exclusivo de la jurisdicción, se puede afirmar que el Poder Judicial tiene se le concede, en la Argentina se admite el principio de unidad de jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la jurisdicción la tiene el Poder Judicial. Esto es un principio que, como les comenté recién cuando cité el artículo 109 de la Constitución, es un principio que surge de la Constitución. Es una idea del convencional constituyente que tiene como razón de ser la fuente constitucional de los Estados Unidos. Pero lo que ocurre es que en la práctica esto no se dio tan así, tan de esta manera. Es decir, en la práctica, la administración pública, que como ustedes saben depende del Poder Ejecutivo, la administración pública tiene en la Argentina los denominados tribunales administrativos. En algunas áreas de la administración, no en todas, pero en algunas áreas de la administración hay tribunales administrativos. La idea de los tribunales administrativos, como les adelanté hace un rato, o el modelo sobre los tribunales administrativos, es el modelo francés. En Francia, la administración pública posee tribunales administrativos, es decir, las cuestiones, aquellos conflictos, incluso y los conflictos de derecho, que ocurren entre la administración y los administrados, se resuelven dentro de la misma administración pública por los tribunales administrativos de la administración pública. Bien, esa es la idea central. De hecho, el máximo tribunal administrativo es un tribunal muy importante. Ahora se me borró el nombre. Se borró el nombre del tribunal francés. Wow, tengo una laguna. Entonces el máximo tribunal administrativo es como si fuera una corte suprema de la administración, dentro de la administración pública, en Francia. Y los jueces, como regla, porque también hay un poder judicial en Francia, por supuesto, los jueces, como regla, no pueden revocar las decisiones de los tribunales administrativos. Entonces, no hay un principio en Francia de unidad de jurisdicción, sino que la jurisdicción está compartida, si se quiere, entre la administración pública, que depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial. Con lo cual no se comparte este principio de unidad, no tienen como la Argentina el principio de unidad de jurisdicción. Ahora bien, en la Argentina tampoco, como les decía, este principio de unidad de jurisdicción se ha respetado a rajatabla, porque existen tribunales administrativos. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal de la Nación. Dentro de la AFIP hay un tribunal que es el que resuelve las controversias entre la AFIP y los administrados, y que es el máximo tribunal fiscal de la nación. Entonces, se ha planteado, el tema de los tribunales administrativos en la Argentina ha derivado en controversias sobre su constitucionalidad. Porque se ha planteado esto, pero señores, ¿no es que la Argentina sostiene el principio de unidad de jurisdicción y que toda la jurisdicción debe estar en manos de los jueces? ¿Cómo puede ser que haya tribunales administrativos? Se planteó seriamente esta cuestión. Y la terminó resolviendo la Corte en una jurisprudencia que es antigua y que todavía hoy sostiene el tribunal, y seguramente la va a seguir sosteniendo, en el sentido de
convalidar la constitucionalidad de los tribunales administrativos en la medida en que la decisión de esos tribunales pueda ser revisada de modo completo, es decir, revisada la decisión jurídica por un lado y revisada la valoración de la prueba que ha hecho el tribunal administrativo por el otro, es decir, revisada de un modo completo en sede judicial. Si se da esa condición, dijo la Corte, hay un caso que se llama Fernández Arias, que es clásico, muy conocido en este punto, si se da esa condición, entonces el tribunal administrativo sortea o pasa, digamos, el test de constitucionalidad. Es constitucional. Pero sí, solo sí se da esa situación. Sí, Bruno. Eso es la convalidación directa del tribunal administrativo para que pueda resolver ciertos conflictos de manera judicial dentro del mismo tribunal, o en los casos específicos se hace esa convalidación. O sea, todo caso en el que interfiere este tribunal tiene que pasar por revisión judicial. No todo caso, solamente, a ver, ¿qué puede ocurrir en la práctica? Primero, recuerden que los tribunales administrativos solamente tienen una competencia, primero en los conflictos entre la administración y los particulares, no en cualquier conflicto, sino solamente en los que la administración esté comprometida. Y como les dije, en la Argentina solo determinadas áreas tienen tribunales administrativos. Bien, la FIP es un ejemplo. El tribunal administrativo resuelve, y no necesariamente esa resolución, esa decisión de un tribunal administrativo, esa sentencia, si se quiere, del tribunal administrativo, no necesariamente es revisada por el Poder Judicial. Lo será si hay un recurso de alguno de las dos partes, de la administración o seguramente del administrado. Si la administración resuelve a favor del administrado, no vamos a tener recurso. ¿Sí? En principio, estoy pensando en abstracto. Pero si hay un recurso, por supuesto, tiene que haber un recurso, además. Según el criterio de la Corte, necesariamente debe haber un recurso para que esa decisión pueda ser revisada. Bien. A lo que apunto acá es que no, les quiero mostrar que si hablo de jurisdicción y de unidad de jurisdicción, tienen que ustedes saber, más allá de que este tema lo van a revisar con mayor detalle cuando estudien Derecho Administrativo, cuando cursen esa materia, pero ya tienen que saber que hay tribunales administrativos en la Argentina, pero que la constitucionalidad de esos tribunales administrativos para que ejerzan jurisdicción, para que digan el derecho, solamente se salva en la medida en que se respeten las condiciones que la Corte impuso en su interpretación sobre esta cuestión. Es decir, solo serán constitucionales, acá reitero, si la decisión del tribunal administrativo puede ser revisada por un juez, por el Poder Judicial, tanto en la decisión, por supuesto, decisión jurídica, la interpretación del derecho, como en la valoración de los hechos. Es una revisión completa. Bien. Algo más les iba a decir de esto. Tengo ahí como en la cabeza que les iba a decir algo más, y ahora no me acuerdo. Bueno, ya me acordaré, o no me acordaré, creo que no. Creo que más o menos la idea central está. ¿Se entendió esta idea? ¿Se entendió esta idea o tienen alguna pregunta, algún comentario? Bien. Bueno. Ahora sí vamos entonces a la cuestión ya de la competencia de los tribunales judiciales y concretamente de los juzgados federales, la competencia federal. ¿Qué es la competencia que regula la Constitución? La que la Constitución trabaja expresamente, concretamente en dos artículos, que son los artículos 116 y 117. Acá tenemos que recordar, ¿se acuerdan cuando estudiaron federalismo? ¿Qué establecía la Constitución en relación
a la división de competencias. Lo que establece la Constitución es todas las atribuciones no conferidas por la Constitución expresamente al gobierno federal quedan reservadas a las provincias. Artículo 121, regla fundamental del federalismo argentino. Es decir, todo lo que no está expresamente delegado al Estado Nacional queda reservado a las provincias. Y cuando la Constitución hace referencia a esta delegación de competencias al Estado Nacional, se está refiriendo a los tres poderes del Estado. Al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial también. Con lo cual lo que nos está diciendo la Constitución es, el Poder Judicial solo va a poder intervenir en aquellas causas que la Constitución lo habilite expresamente para intervenir. No es que va a intervenir en cualquier causa, o cuando el Poder Judicial Federal quiera, sino solamente intervendrá en aquellas causas que la Constitución le diga que intervendrá. Después, por supuesto, habrá leyes. Leyes del Congreso que si se enmarcan dentro de este contorno o contexto constitucional, entonces podrán atribuirle competencias específicas a los tribunales federales, de hecho lo hay. Las hay y en muchos puntos. Pero siempre el legislador, cuando atribuye competencias a la justicia federal, lo tiene que hacer con base en la Constitución. Es decir, las competencias a la justicia federal tienen que derivar de lo que dice el artículo 116 y 117, concretamente de la Corte, es el 117. Bien. Esto que les estoy diciendo hace a las características básicas de la competencia federal. ¿Cuáles son estas características? La primera es que la competencia federal es limitada y de excepción. Esto surge de lo que les dije recién. La competencia federal es limitada. No es una competencia, digamos, de reserva, sino que es limitada a lo que la Constitución dice. Está limitada por la Constitución y por las leyes federales. Entonces, un juez federal, para analizar si es competente en una causa, tiene que ver o encontrar de dónde surge esa competencia. Si directamente de la Constitución, y si no la encuentra expresamente en la Constitución, tiene que derivar de una ley del Congreso que expresamente se la atribuya. En cambio, los jueces locales, los jueces de provincia, tienen una competencia residual. Vuelvo a lo del paralelismo de competencias y a lo del principio del Estado Federal Argentino. La competencia de los jueces de provincias es residual. Será toda aquella que no haya sido asignada, atribuida al Poder Judicial Federal. Lo que no fue atribuido al Poder Judicial Federal, entonces es competencia de los jueces de provincia. Por supuesto que hay un montón de... Hay muchas zonas grises. El federalismo, como ustedes se habrán dado cuenta, es un mecanismo interesante, pero complejo. El federalismo ha sido inventado para complicarnos la vida a todos, los que estudiamos Derecho, y a los que quieren conocer cómo se distribuyen las competencias entre dos centros de creación del derecho autónomos como son el Estado Nacional y los estados provinciales.
cómo distribuyen, qué es de uno y qué es de otro. Y ahí nos empezamos a agarrar la cabeza. Esto pasa también, y les va a pasar a ustedes en el ejercicio profesional, en las causas en concreto en que estén trabajando, en los juicios, porque muchas veces van a convivir con cuestiones de competencia. Por eso es importante que esto lo conozcan y lo estudien bien. Porque ustedes pueden iniciar un juicio como abogados, y va a venir la otra parte, y les puede plantear una cuestión de competencia, una excepción, por ejemplo, una excepción de incompetencia. Y la otra parte le va a decir, no, está mal interpuesta la demanda. La demanda no debió haber sido interpuesta ante este juzgado, debió haber sido interpuesta ante tal otro. Y ustedes van a tener que contestar esa excepción. O si ustedes son jueces, van a tener que resolver. O ustedes mismos van a ser esos abogados que planteen las excepciones de incompetencia. Es decir, ¿cómo presentan esta demanda acá? O si hay alguna cuestión dudosa, para ganar tiempo a favor de su cliente, meten la cuestión de incompetencia. Y a ver si sale, capaz que sale. Si la cuestión está ahí en una zona medio gris, bueno, la ponemos en discusión en el expediente. Esto es habitual en los expedientes, en las causas, que ocurre. Y las cuestiones de competencia muchas veces son polémicas. Por esto, porque el legislador no puede prever todas las situaciones, toda la casuística que puede haber en un caso. Entonces hay casos que están con un pie en la competencia, pongamos, federal, y con el otro pie en la competencia local. Y bueno, hay que resolver. Entonces ya tienen una primera característica de la competencia federal, es limitada y de excepción. Y esto nos da una regla de interpretación, fíjense. La regla de interpretación que surge de esto es que ante la duda sobre si la competencia es federal o es local, es decir, provincial, debe prevalecer la competencia provincial, porque la federal es de excepción. O sea, tiene que estar claro que la competencia es federal. Bien. Otra característica es que la competencia federal es privativa y excluyente. Que también esto deriva de algo que la idea ya la planteé antes. La competencia federal es privativa y excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la competencia de los jueces federales solamente la pueden ejercer los jueces federales. Los jueces provinciales no pueden intervenir en estas causas. Bien. Los jueces provinciales no pueden intervenir en las causas federales. También es cierto que esto no sería una característica propia de la competencia federal, porque tampoco los jueces federales pueden intervenir en las causas provinciales. Pero quizás se acentúa esta característica en la competencia federal porque los jueces federales sí aplican el derecho común. Sí aplican el derecho común. Los jueces federales aplican el Código Civil y Comercial, aplican el Código Penal, que es derecho común. Pero lo aplican en causas donde además del derecho común hay una conexión con una cuestión federal, que es la que les atribuye la competencia a los jueces federales. ¿Sí? Ya ven que ya les estoy complicando un poco la vida. Yo les dije, hace 2 minutos les dije nada más. Yo les advertí que el federalismo nos viene a complicar la vida. Acá tienen el primer pasito. Pero no es todo tan claro. El derecho común, por eso se llama derecho común. Porque es común a todas las provincias, pero también es común a la nación. La nación no tiene su propio código civil, ni su propio código penal. Todos los niveles estatales
compartimos el mismo derecho común, que hace al principio de unidad, que Alberdi quería acentuar, y por eso en esto nos separamos de la fuente norteamericana. Pero lo que ocurre es que los jueces federales, como les decía recién, aplicarán el derecho común en aquellas causas donde la conexión federal pasa por otro lado. Por ejemplo, por las partes. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, porque la competencia federal derive de quiénes son las partes que litigan y no de la materia de derecho sobre la cual ronda la causa. Pero ahora voy, no me quiero adelantar. Bueno. Pero hay un punto, antes de entrar concretamente en la competencia, hay un punto que es importante marcar. Esto también es muy importante para el ejercicio profesional. Si ustedes leen el artículo 116 de la Constitución, van a ver que el artículo hace referencia a todas las causas, que los jueces intervienen en todas las causas. Sí, lo tengo por acá, se los leo. Ya que estamos. El 116 dice: corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre plin, plin, plin. Ahora vamos a ver el que versen sobre plin, 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 eso es lo que vamos a ver después. Pero ahora me tengo que detener en esto de todas las causas. Porque ¿qué significa todas las causas? Fíjense que por un lado la competencia federal es limitada, como dijimos, es de excepción, pero por otro lado la Constitución habla de todas las causas, es una apertura importante. Entonces lo que nosotros tenemos que conocer es el concepto de causa. Y el concepto de causa hace también al ADN del Poder Judicial, del modelo de Poder Judicial en la Argentina, que vuelvo a decir, tiene fuente de los Estados Unidos, la misma fuente del modelo de Poder Judicial de los Estados Unidos. ¿Qué es una causa? Yo les voy a poner un ejemplo que se me ocurrió el cuatrimestre pasado y me parece que es interesante para mostrarlo y para que ustedes lo entiendan. Me parece que, porque si no es arduo el concepto de causa, no se crean. Es arduo. Ustedes van a ejercer, van a ser abogados profesionales y van a haber casos donde ustedes no van a saber o no van a tener tan claro si están delante de una causa o no, y nos pasa a los jueces, que decimos, acá hay una causa o no hay una causa judicial. Algo tan elemental como eso, a veces, no se descubre tan fácilmente. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Hoy pongamos que el Congreso sanciona una ley, X, no importa. Una ley sobre, bueno, vamos a dar un ejemplo, así, sobre qué puede versar la ley. Una ley que establece impuestos, un impuesto, crea un impuesto. Crea un impuesto a los, ya que estamos en Mar del Plata, a la exportación de pescado. ¿Bien? Sí, listo. Nuevo impuesto a los exportadores de pescado. Perfecto. Congreso creó la ley. Hay un juez que lee la ley al otro día en el boletín oficial y la ley le parece inconstitucional. Por lo que fuera. Por lo que fuera, no importa el motivo, pero el juez cree que la ley es inconstitucional. Pongamos porque el juez dice, no, pero esta ley es confiscatoria. Está confiscando la propiedad de las empresas que exportan pescado. Entonces el juez se levanta, mientras desayuna, lee el diario indignado por la inconstitucionalidad de la ley,
llega a su oficina a la mañana, enciende la computadora, dicta una sentencia y declara la inconstitucionalidad de la ley. ¿No sería Sí, inconstitucional lo que hizo el juez? sí, claro. ¿Sabés por qué es inconstitucional, Lucía? Porque no se puede declarar inconstitucional si no hay un caso específico. Porque no tenés causa en ese caso. No tenés causa. Lo que hizo el juez es claramente un exceso de sus potestades, porque el juez no tiene causa. En el ejemplo que yo les doy, el juez trabajó primero de oficio. ¿Saben lo que es trabajar de oficio, no? Decidir de oficio. Es decir, sin pedido de ninguna parte. Porque acá nadie le pidió nada al juez. El juez estaba enojado con la nueva ley y fue dictó una sentencia ese mismo día. O sea, de oficio. Y en segundo lugar, no había partes. No había parte actora y no había parte demandada. Entonces el juez claramente no tenía causa acá. Con esto ya les estoy dando algún contenido a este concepto de causa. ¿Cuándo hay causa? Bueno, la Constitución no dice cuándo hay causa. Si ustedes van a leer la Constitución no se van a encontrar con una explicación de qué es una causa. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Lo interrumpí? Sí, yo, sería como el caso del juez López. ¿Por qué el caso del juez López? Estaríamos hablando de mi colega, a ver, ¿por qué? No, porque, a ver si lo entiendo, que declaró que la ley del aborto había dicho que no, que la iban a apelar. Bueno, O sea, es parecido. Tenés una... Bueno, yo acá Profe. puedo dar una opinión, acá ya estoy, le contesto a Lina. ordenó suspender la ley del aborto. Bueno, acá puedo dar una opinión porque yo tuve un caso exactamente igual al del juez López y declaré que no había causa. O sea que en realidad, sí, yo estoy de acuerdo con vos. El juez López entendió otra cosa, que es una opinión respetable, pero él entendió que sí había causa, el caso fue a la Cámara y la Cámara entendió en ese caso lo mismo que entendí yo, que no había causa. Después, hay otros motivos, no es un caso tan, digamos, extremo como el que yo les estoy planteando de manera hipotética, ¿no? Porque el juez López no fue que se levantó un día y declaró la inconstitucionalidad. El juez López sí tenía un pedido de parte, ¿bien? De una parte en concreto sobre esto. Yo lo que les estoy planteando hipotéticamente es otra cosa aún más extrema. Sí, ¿quién me quiere hacer una pregunta? No. Puede ser No, que también. haya... La haga mi compañero. Quiero hablar. A ver, de a uno. ¿Quién habla? ¿Matías? Puede ser que haya causa en la finalidad que un sujeto persigue al contraer una obligación, por ejemplo. ¿Cómo? Ahí no te entendí la pregunta. Puede ser que haya causa en la finalidad que un sujeto persiga al contraer una obligación. Los sujetos pueden decir una cuestión contractual, Claro. donde hay una obligación, o sea, obligaciones de ambas partes. Sí, claro, en una situación donde hay en un contrato obligaciones y digamos, prestaciones recíprocas de ambas partes, y se incumplen las cláusulas de ese contrato, tenés suficientes motivos como para recurrir a la vía judicial planteando, ahí sí tenés una causa. Pero déjenme que les termino de alguna manera ahora trato de conceptualizar, porque primero, para que haya causa necesitamos, esto lo ha dicho la Corte y lo dice la ley 27, que de alguna manera definió que es una causa, artículo 2. Necesitamos dos partes, mejor dicho, necesitamos un caso contencioso. ¿Y cuándo hay un caso contencioso? Acá les estoy haciendo una definición de causa bastante restrictiva, pero que va a servir. Tenemos un caso contencioso cuando tenemos dos partes, parte actora y parte demandada, que litigan y que invocan cada uno derechos, la protección de un derecho propio, ¿sí?
Es decir, hay un conflicto de derechos. El derecho de A contra el derecho de B. En el medio el juez tiene que resolver cuál de los dos tiene razón. Bien, pero tenemos un conflicto de derechos. Tenemos un caso, eso es el término que utiliza la ley reglamentaria de esto, yo les decía recién, ustedes no van a leer de la Constitución el concepto de causa, no lo van a encontrar. Lo van a ver en la ley 27, que habla de caso contencioso, que después vamos a ver que no es tan así, no es tan estricto el concepto. Hay muchos casos donde no tenemos A y B, A contra B. Hay algunas situaciones donde no se da esa situación. Pero básicamente es esto. Entonces, volvamos al ejemplo que yo les di. Primero, para que haya un caso contencioso necesitamos que A, que es el que demanda, le pida algo a un juez. Ya descartamos que el juez va a intervenir de oficio. El juez no interviene de oficio. El juez interviene porque viene alguien, un ciudadano, y le pide algo. Le pide, señor juez, necesito que me resguarde mis derechos frente a B, que me los está violando. Bien. Entonces, primero, la causa necesita de una parte que le pida a un juez que haga algo. Bien. Entonces, volvamos al ejemplo. Ahora voy a volver al ejemplo para meterme un poquito más y complicarles un poco más la vida, porque me gusta complicarle las cosas. Vamos al ejemplo. El juez se levanta ese día, lee los diarios, ve la ley esta de los impuestos a la empresa de pescado. Dice, bueno, nada, es una ley, no me importa, A o B no me interesa la ley, perfecto. Llega a su oficina igual, va a su oficina, y viene un fulano, y le presenta una demanda. Y le dice, señor juez, declare la inconstitucionalidad de la ley que estableció el impuesto a la exportación del pescado. Bien. ¿Usted qué hace? ¿Usted es exportador de pescado? No. Yo soy jugador de fútbol. Bueno, perfecto. Y el juez dice, el jugador de fútbol X, no sé, el Dibu Martínez, me pide la declaración de inconstitucionalidad de la ley que exporta pescado. Bien, y la declara el juez. ¿Qué pasa con ese caso? Ahora sí tenemos un pedido. ¿Eh? No tiene causa. No tiene causa. ¿No tiene causa? Bueno, yo estoy de acuerdo con los que dicen no tiene causa. Porque no afecta a la persona. No, O sea, no se le estaría violando ningún derecho que tiene que ser resguardado si es jugador de fútbol. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero sepan que acá ya se empieza a distinguirse un poquito la cosa. Porque hay quienes dicen que en realidad lo que sucede en ese caso que yo les estoy planteando no es que no hay causa, sino que no hay legitimación. Pero sí tenemos causa porque hay alguien que le pide algo al juez. Esta podemos clasificarla como una versión amplia de causa, del concepto de causa, como una interpretación amplia de lo que es una causa. O sea, no importa quién le pida lo que le pide al juez. Lo que sí, pero sí tenemos causa. Podremos no tener legitimación. Volviendo al ejemplo que me planteaba, no sé, que eras vos, Lucía, la que me planteaba el ejemplo o Alida, el ejemplo del caso del aborto, esa es la interpretación que tuvo el juez López en el caso del aborto. No me importa quién me lo pide, pero alguien me lo pidió. Esta es una posición, hay que decirlo también, minoritaria. Donde el juez, vuelvo a mi ejemplo ahora, así no estamos tan polémicos, y no me ponen a mí en un lugar un poco incómodo, para tratar de hablar de un caso de un colega, pero en el ejemplo que yo les doy, en mi interpretación tampoco hay causa, porque el jugador de fútbol no exporta pescado. ¿Qué le importa al jugador de fútbol si la ley es constitucional o no? Si él juega al fútbol. ¿Bien? Ok. Pero sepan, y lo sé yo también, de que hay
un concepto de causa que está emparentado con esta situación, que no es el que sigue la Corte, también sépanlo. Vayamos a un concepto más restringido, se los voy a hacer simple, podríamos hablar de un intermedio, pero no lo vamos a complicar tanto. Hay un concepto más restringido que entiende, o que aceptaría la causa, que hay una causa en la tercera hipótesis que le voy a plantear de mi ejemplo, que ustedes ya se lo imaginarán. El juez se levanta, toma su cafecito, se va a la oficina, sabe que hay una nueva ley que se sancionó, por supuesto no hace nada de oficio, pero viene un señor, dueño de una empresa exportadora de pescado, y le pide que declare la inconstitucionalidad. Y el juez va y lo hace. Ahí sí tenemos causa, porque tenemos un pedido de parte, y de una parte que tiene un derecho propio afectado. Un derecho. En el caso del jugador de fútbol no había un derecho del jugador de fútbol. A lo sumo podría haber un mero interés, la doctrina administrativista lo denominó interés simple, en que las leyes respeten la Constitución, pero solo un interés. No tiene un derecho propio, porque él no exporta pescado. Entonces nunca esa ley podrá afectarle sus derechos. Le afectará los derechos a los exportadores de pescado, pero no a él, que se gana la vida de otra manera. En cambio, en el caso del empresario, ese empresario que exporta pescado sí tiene un derecho propio. O se presentará a la empresa, no importa, como persona jurídica, que es quien tiene el derecho de reclamar y de pedirle a un juez que declare la inconstitucionalidad de esa ley. El juez lo que va a hacer es dar la intervención al Estado Nacional, y el Estado Nacional va a plantear que la ley es constitucional y que lo que lo hizo en el ejercicio legítimo de sus competencias. Y ahí se produce el conflicto de derechos, el de el empresario versus el del Estado Nacional. Tenemos una causa, ha nacido una causa, habemos causa, digamos, términos papales, habemos causa. Pero esta interpretación de causa es la más restrictiva de los tres escenarios que les planteé. El primero es claramente un escenario donde no hay causa y el juez está excediéndose en sus atribuciones. El segundo escenario que les planteé es un escenario donde para algunos hay causa, en mi opinión no la hay. Y el tercer escenario que les planteé es donde seguro todos vamos a estar de acuerdo que ahí tenemos una causa judicial. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, vuelvo a la Constitución Nacional. Cuando el artículo 116 habla de todas las causas, ya tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una causa. Tenemos que tener ese conflicto de derechos. Ocurre muchas veces que en la práctica hay presentaciones de ciudadanos que plantean la inconstitucionalidad de la ley, como el caso del jugador de fútbol que yo les comenté. Dicen, no, quiero que esa ley sea declarada inconstitucional porque es contraria a la Constitución. Y el ciudadano dice, legítimamente lo dice, y lo pido como ciudadano, porque yo como ciudadano quiero que las leyes sean constitucionales. Y entonces acá se plantea el dilema de si hay un derecho lesionado. Yo creo que no, pero algunos hablan incluso del derecho a la, digamos, legalidad constitucional. Es legítimo hablar en esos términos, pero yo creo que dentro de la explicación que hablamos de lo que es una causa, no entra esa hipótesis del mero interés por la legalidad constitucional. En mi opinión, no configura un derecho. Y el punto central también pasa por el modelo que tiene la Argentina de control de constitucionalidad, que ustedes ya conocen.
ustedes ya saben que en la Argentina hay un modelo de control de constitucionalidad que es difuso, donde todos y todas los jueces y las juezas del país pueden ejercer este control. Entonces, a un modelo difuso, que es muy interesante desde el punto de vista del acceso a la justicia, porque un modelo difuso lo que hace es permitir que, o facilita, mejor dicho, que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a un juez que tengan cerca para pedirle la declaración de inconstitucionalidad de una ley, si lo consideran. En cambio, en un modelo concentrado, el tribunal, que es el único habilitado para declarar la inconstitucionalidad de la ley, los tribunales constitucionales, el típico modelo europeo, ese tribunal en general está lejos de la gente. Ustedes imagínense si en la Argentina hubiera un tribunal constitucional que fuera el único habilitado para evaluar la constitucionalidad de las leyes, imagínense si sería más fácil o más difícil acceder a ese tribunal por parte de los ciudadanos, digamos, de a pie, a lo largo y ancho del país. Por supuesto que sería más difícil. En cambio, cuando tenemos un juez acá en el centro de la ciudad que puede ejercer esa atribución, se democratiza el control. Bien. ¿Cómo llegué hasta acá? Ahora tengo que salir. ¿Y ya? ¿Y por qué llegué hasta acá? Quería redondear la idea y ahora se me perdió. Se me perdió. Qué mal que estoy, chicos. Bueno, se me perdió ahí, se me puso... Bueno, ya voy a retomar la idea, se los prometo, ya voy a retomar la idea de a dónde iba. Pero el punto está que los jueces, a ver, paso al tema del alcance, ya estoy, sí, me fui por el tema de la acción popular, a eso iba, la acción popular, no se la mencioné. Como nosotros tenemos un sistema de control difuso, si admitiéramos, esto era lo que yo les quería decir, si admitiéramos que cualquier ciudadano le puede pedir la inconstitucionalidad de cualquier ley a un juez, sin encontrar afectados sus derechos particulares, la situación sería caótica desde el punto de vista del control. Es decir, ese control difuso, que es muy interesante desde el punto de vista de la democracia, tiene que ser contenido de alguna manera por un sistema donde solamente se permita acceder a un juez a él o los afectados por esa ley, y no a cualquier ciudadano. Porque si no la situación se pone inmanejable. Imagínense si todos salimos a plantear lo mismo, o muchos, todos no vamos a salir, pero muchos, a plantear lo mismo. Algunos a favor, otros en contra de la ley, de cualquier hipotética ley. ¿Se entiende digamos, cómo tiene que ser, tiene que tener determinadas contenciones ese control difuso para que sea manejable? Bien. Entonces, necesariamente el concepto de causa restringido es el que, en mi opinión, y en la opinión de muchos, es el que puede convivir con un sistema de control difuso de constitucionalidad. Si nosotros tuviéramos un sistema de control concentrado, ya podríamos plantear otra hipótesis, pero con un sistema difuso es más difícil. Y lo que necesitamos es contener esas posibilidades para que sea manejable. Hay muchísimas herramientas más, porque de hecho, con la aparición de las causas colectivas, no me voy a ir con este tema porque
me estoy yendo mucho de tema, pero hay causas colectivas que tienen alcances colectivos y que la Corte Suprema dijo acá hay que ordenarlo porque no puede ser que distintos jueces intervengan a la vez en causas que tienen alcance general y que pueden ser contradictorias. Y esto pasó también. Bueno, esto del concepto de causa también ha servido, en algún punto ha sido, digamos, mal usado, si se quiere, en la Argentina, con la doctrina de las cuestiones políticas, no judiciales. Ustedes quizás ya también lo vieron en control de constitucionalidad, acá nos estamos metiendo, volviendo sobre temas del primer cuatrimestre sobre control, ¿se acuerdan? Que había una doctrina de las causas políticas no justiciables, es decir, causas que los jueces decían, no, mire, usted lo que me está planteando es una cuestión puramente política. Y si es una cuestión puramente política, entonces no intervengo. La doctrina de las causas políticas judiciales, ustedes saben que también tiene raíz norteamericana, de los Estados Unidos, pero se vincula más con aquellas causas donde, o aquellas cuestiones o planteos donde realmente no había causa, donde no había un conflicto de derechos. En cambio, en la Argentina, las causas políticas judiciales, la doctrina ha servido muchas veces para que el Poder Judicial diga, no, acá no intervengo porque no quiero tener problemas. Ha sido mal usada. Pero atrás del tema de las causas políticas judiciales está la idea de que no hay causa. De que en definitiva lo que se está, digamos, impugnando es una decisión discrecional del gobierno. Y como es discrecional, entonces el Poder Judicial no puede interferir ahí porque estaría violando el principio de división de poderes. Bien, una doctrina que, insisto, ha sido mal usada y con abuso muchas veces. Y la cuestión de causa es importante, y esto sí va a tener más que ver con la tarea del día a día de ustedes, con la idea de causa abstracta, cuando una causa se convierte en abstracta. No sé si yo ya les comenté algo de esto. Creo que No. sí. ¿No? Creo que no. No, creo que no. No, entonces no. Entonces no, lo estuve trabajando en una cuestión, se me mezcla el trabajo con la facultad, chicos, perdón, ya les va a pasar a ustedes y me van a entender. El día que les pase, es decir, me acuerdo Martín que me decía que bueno, van a ver, no saben si las cosas le hicieron en el trabajo o en la facultad. No, esto lo hice en el trabajo. ¿Cuándo una causa es abstracta? Puede ser que al inicio de una causa, que al inicio de un proceso judicial, ustedes tengan una causa. Porque tienen un conflicto de derechos, A contra B y derechos controvertidos. Bien. Pero puede ser que ese conflicto no se mantenga en el tiempo, que se caiga de algún modo ese conflicto, y si eso sucede, el proceso judicial no tiene sentido de avanzar, y no tiene sentido que el juez resuelva algo que ya perdió interés para las dos partes de que sea resuelto. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda de alguna manera. Es un ejemplo de un caso que probablemente ustedes vean en la materia de derechos humanos, que es correlativa a esta. Es el caso Bahamondes, de la Corte. El caso Bahamondes era el caso de una persona que era testigo de Jehová. Y como testigo de Jehová se oponía a una transfusión de sangre que necesitaban hacerle los médicos, necesitaban hacerle para salvarle la vida. Bahamondes inicia una acción judicial, un amparo, y dice, yo estoy dispuesto a morir, pero no quiero que me hagan la transfusión de sangre porque eso viola mis creencias religiosas. Y no estoy dispuesto a violar mis creencias religiosas. Bien. Del otro lado, estaba la obligación de los médicos, porque Bahamondes estaba internado, de no dejarlo morir. Y acá hay obligaciones legales de cualquier médico de no dejar morir a un paciente. Con lo cual los médicos no estaban dispuestos a cumplir con la voluntad de Bahamondes, porque eso significaba
incurrir en una responsabilidad y en un incumplimiento de sus obligaciones profesionales. El conflicto era serio, como ustedes se dan cuenta. Tenemos un conflicto de derechos, claramente. Cuando el caso llega a la corte, Bahamondes ya estaba curado y no necesitó ninguna transfusión de derechos para curarse. ¿Sí? Por suerte no cayó en abstracto porque Bahamondes falleció, sino porque se curó. Y la corte, en ese caso, tuvo un caso abstracto. Porque ¿qué sentido tenía? Ya no había un conflicto de derechos. ¿Y qué sentido tenía que la corte intervenga? Y de todos modos, Bahamondes es conocido por las disidencias, donde dijo, más allá de que acá la causa es abstracto, es importante, a veces la corte hace estas cosas, que me pronuncie para que en futuras causas análogas a esta sepan qué hacer. Los tribunales y los médicos. Pero eso lo dijo una disidencia. La mayoría dijo, esto es abstracto, señores, acá nosotros no tenemos nada que hacer, porque Bahamondes ya se curó, y los médicos ya no están frente a ninguna obligación legal de salvarle la vida. ¿Se entiende el caso abstracto? Ahí ya desapareció la causa. ¿Se entiende? Esto les puede pasar en ejemplos análogos. Puede haber otras situaciones donde esto ocurra. En materia electoral a veces pasa también. La corte se ve llamada, cuando llega a la corte la causa es abstracta. ¿Sí? Porque plantean que la elección, por ejemplo, que plantean que determinado candidato no puede ser candidato, pongamos, porque no cumple los requisitos en una elección. Cuando el caso llega a la corte, ese candidato ya perdió la elección. O sea que igual, gane, pierda, esté o no esté en la elección, lo que decía la corte no tiene sentido. La elección ya pasó. Entonces, en esa situación también estás en una situación de causa abstracta. Pero puede haber otras situaciones. En los amparos de salud, que tantos tenemos en tribunales todos los días, se dan situaciones de causas abstractas, donde cuando llega el expediente a sentencia, a veces pasan 2 o 3 meses, porque hay cantidad de amparos de salud, no se pueden resolver más rápido muchas veces, salvo por medidas cautelares. Pero la sentencia definitiva, cuando llega el expediente a resolverse en sentencia definitiva, probablemente la persona también, como el caso de Bahamondes, ya se curó y no necesita más de una decisión judicial que le diga si tiene derecho a una cobertura. Entonces el juez lo que hace es declarar la causa abstracta. Bueno, esto se vincula con la idea de causa, y esto les va a pasar, sí, muy seguido en el ejercicio de la profesión. Bueno. ¿Se entendió hasta acá? Como siempre, nos llegó a dar todo lo que quiero conversar. Vamos a hacer una breve introducción ya hacia la cuestión de competencias, concretamente a las menciones que hace la Constitución en el artículo 116, sobre cuándo tenemos competencia federal. Matías, no entendiste nada sobre causa abstracta. A ver. La causa, espérenme un segundito, así no avanzo sin que Matías no entienda nada sobre causa abstracta. La idea, ustedes, para entender cuándo una causa es abstracta, lo que tenés que entender, Matías, es cuándo tenés una causa. Yo les hablé de un conflicto de derechos entre A y B. El derecho de A versus el derecho de B. Donde se oponen y el juez tiene que mediar y definir quién tiene derecho. Puede ser que alguno de los dos diga que tiene algún derecho y en realidad no lo tiene. O puede ser que los dos tengan derechos, pero lo que resulta es que el juez tiene que tratar de que sean compatibles, de que puedan convivir esos derechos. Ahí tenés una causa, ¿sí? Porque tenés un caso contencioso, una contienda. ¿Hasta acá vamos? Puede ser que con el transcurso del tiempo esa contienda desaparezca, que es lo que pasó en el caso Bahamondes. Si en el caso Bahamondes vos tenías un caso contencioso, porque tenías el derecho a la autonomía personal y a la libertad de cultos de Bahamondes frente
a los derechos de los médicos de poder cumplir con sus obligaciones, justamente, derecho barra obligación de los médicos, de cumplir con sus obligaciones como profesionales. Ahí tenías un conflicto de derechos. Pero lo tenés en la medida en que Bamondes necesitaba una transfusión de sangre. Cuando Bamondes dejó de necesitar esa transfusión de sangre, el conflicto de derechos se fumó, desapareció. Por eso la causa es abstracta. Te lo dice el propio término. Algo abstracto es algo que no es concreto. La oposición de abstracto es concreto. Cuando vos tenés una causa, tenés un caso concreto. Esto lo van a leer muchas veces. Los casos tienen que ser casos en concreto para definir la oposición a lo abstracto. Lo abstracto es cuando en realidad, si el juez resuelve, lo que está haciendo es opinar sobre lo que habría, en términos potenciales, que hacer en determinado supuesto. Y en el Poder Judicial, esto sí ya lo viste en Matías, y lo vieron todos, en la primer parte de la materia, y es importante porque hay muchos temas que se vinculan, los jueces no pueden opinar, no emiten opiniones, salvo los jueces de la Corte Interamericana en el sistema de derechos humanos que emiten opiniones consultivas, pero porque ese es un régimen específico donde se les da esa atribución a los jueces. Pero los jueces, en la Argentina, no emiten opiniones. Y si un juez trabaja en una causa abstracta, en realidad está emitiendo una opinión sobre lo que debería haber sido. Pero no fue porque la causa es abstracta. Bueno, me alegro que lo hayas entendido, Matías. Bien. Profesor, Sí, Alida, decime. una consulta. Y si, por ejemplo, ahí, porque leí algo una vez que me intrigó, un accidente que habían atropellado a una chica con la lancha en el Delta. Ujú. Y hizo un arreglo, la persona que atropelló, que la mató con la lancha, a la chica, con la familia. Entonces evitó el juicio. ¿Es posible eso, que la justicia no intervenga? No, es que ahí, si ya está judicializado el tema, y el arreglo es posterior a que se judicialice, también es común, en realidad no es que la causa cae en abstracto, sino que el juez tiene que, ahí se llama, la intervención del juez es a través de una sentencia de homologación. El juez homologa, es decir, da su consentimiento a ese acuerdo. Pero ahí el juez sí tiene que pronunciarse. Porque en el caso que eso es muy común también en materia laboral. Tenés A contra B y llegan a un acuerdo, a una conciliación. Es un modo anormal de terminación del proceso. Ustedes lo van a estudiar cuando estudien Derecho Procesal. Pero ahí la cosa, la cuestión no cae en abstracto de una manera, digamos, espontánea. Sino que ahí la cuestión se resuelve por la voluntad de los dos, de las dos partes. Llegan a un acuerdo. Si la cuestión está judicializada, ese acuerdo se lo deben presentar al juez. Y el juez lo homologa. O no lo homologa, depende. Acá el juez lo que tiene que analizar es si se respetan las leyes vigentes. Si se respetan las leyes vigentes, lo homologará. O sea, por lo que leí no hubo juicio. No hubo juicio después de la Bueno, pero arreglo. entonces nunca tenés causa si no hubo juicio. Ya no tenés nada de qué preocupar. Sí. No, es el Claro. caso del abogado, un abogado que fue Claro, en el pero PIB. ahí si no hubo demanda no hay causa, acordate. O para que tengas una causa necesitas a alguien que le haga un pedido a un juez. Puede ser que en estos casos las partes llegan a un acuerdo antes. No necesitan recurrir al Poder Judicial. Y llegan a un acuerdo. Bueno, está bien, eso nunca se judicializó, nunca nació como causa. En ese caso, Sí, pero aunque haya muerto una persona, a ver, Profe, vos podés tener, ya estoy, no sé quién me está hablando, Matías. Vos podés tener, si no hay un delito, la cuestión ya fue resuelta, vos podés tener, sí, un arreglo extrajudicial, aunque haya muerto una persona. En la medida que no, o sea, la responsabilidad, estamos hablando de responsabilidad civil. Lo que nunca puede haber en un arreglo extrajudicial es por la responsabilidad penal. Bien.
Eso sí, ahí sí interviene el orden público, y siempre interviene el Estado para definir si hay responsabilidades penales frente a la muerte de una persona. Pero por la responsabilidad civil puede haber un arreglo extrajudicial, sin ningún problema. Sí, ¿qué me ibas a preguntar, Matías? No, ya está, era eso nomás, que tal vez la compañera estaba mezclando lo que es el derecho penal con lo que es el derecho civil y las demandas por los casos como el que se estaba hablando. Que Claro. estaba entendiendo yo No, que porque pensé que era abstracto, nada más, que quería saber No, eso, no mezclé. No, Alida, ahí no llega a ser abstracto por esto que te digo, porque si nunca hubo una causa, si nunca se inicia una causa, ahí ya ni siquiera puedes hablar de causa abstracta. Ahí ni siquiera nació la causa. La causa se convierte en abstracta siempre el presupuesto es que se haya iniciado una causa. Entonces, una vez iniciada, con el transcurso del tiempo, se pierde ese conflicto de derechos, de manera espontánea. Si vos tenés un acuerdo, te doy el mismo ejemplo que das vos, yo te lo doy con una causa iniciada, con una causa judicial en trámite. Puede haber tranquilamente una causa en trámite, pero las partes deciden que no quieren seguir litigando y que se van a poner de acuerdo en una indemnización que las dos consideran que es justa. Bueno, está perfecto, lo hacen y ese acuerdo se presenta ante el juez y el juez lo homologa. O no lo homologa. En el derecho laboral es donde menos posibilidades de éxito tiene una homologación de este tipo, porque ahí interviene el orden público laboral. En el ámbito civil es más posible que las homologaciones sean, digamos, aprobadas por los jueces en general. ¿Bien? Y entonces, pero ahí no es una causa abstracta, ahí lo que tenés es un acuerdo. No, de nada. Bueno, chicos, a ver, chicos y chicas, a ver, ya son las 8 prácticamente. Vamos a hacer una cosa, porque tengo que empezar a hablar de las competencias del 116, en razón. Sepan, ahora solamente les voy a decir de qué vamos a hablar la clase que viene. De la competencia, en razón de la materia, que la materia es la materia de la ley, de qué trata la ley, eso es la materia, la sustancia de la ley. Entonces, la competencia puede estar dada por la materia, puede estar dada en razón de las partes, es decir, no de cuál es la ley que resuelve el caso, porque cuando hablo de la materia hablo de la ley que resuelve el caso, no de cualquier ley, sino de la ley que resuelve el caso. Y en segundo lugar, como les digo, la competencia en razón de las partes. Ya no estoy hablando de cuál es la materia que resuelve el caso, sino quiénes son las partes que litigan, que también puede definir entonces la competencia. Y en tercer lugar, la tercera competencia de la que habla el 116 es la competencia en razón del lugar. ¿Sí? En realidad el 116 no habla de la competencia en razón del lugar, pero sí de las dos primeras. No importa, pero la competencia en razón del lugar sí existe. Tiene que ver con dónde está el conflicto, geográficamente. Dónde se origina o dónde tiene efectos el conflicto de derechos del que hablábamos hasta recién. Eso también puede definir la competencia. Muchas veces se vincula con los domicilios de las partes también, la competencia. Entonces, sobre estas tres cuestiones, son los 3 puntos, digamos, de conexión con la competencia, es lo que vamos a hablar la clase de la semana que viene. Les voy a pedir que me presten atención. Lo de hoy fue tan importante como lo de la semana que viene, porque sin todo esto, les falta, la semana que viene se quedan solamente, digamos, con la conclusión, pero no con toda la base que tienen que tener. Era muy importante que hoy nos detengamos en jurisdicción y sus diferencias con la competencia, en las características de la competencia federal, que es lo que vimos en segundo lugar, y en tercer lugar en el concepto de causa. Vieron que al final el concepto de causa estuvimos hasta el final de la clase. Pero yo prefiero estar hasta el final de la clase, pero que todos más o menos se vayan con una idea clara. Porque ustedes como abogados tienen que saber qué es y de qué hablamos cuando hablamos de causa judicial. Porque si no, el día de mañana pueden meter la pata hasta acá arriba. Entonces ustedes tienen que saber de qué hablamos cuando hablamos de causa judicial.
Es tan importante, ya que estamos con el tema de la medicina, como si un médico no reconociera un enfermo. Bueno, imagínense, eso es para ustedes una causa, reconocer cuándo tienen, si fueran un médico, un enfermo delante. ¿Bien? O una persona sana. Eso es la diferencia entre una causa y una no causa. Bueno, nos vemos el miércoles, no, el miércoles no. Supongo que el lunes o el martes que viene voy a estar apareciendo acá en el Zoom. Y seguimos con estos temas. Saludos, profe. Chao chicos, chicas, adiós. Buen fin de, profe. Chao, Buen fin de- profe.